Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan adecuadamente? Sí se escucha, doctor. Buenos días. Ok, muy bien. Muy buenos días. Bien, el día de hoy nuevamente reunidos para abordar otro tema sumamente importante en el desarrollo de nuestro curso, el cual corresponde al área denominada criminalística. Es una de las previamente ciencias forenses que vamos a ver cuáles son sus objetivos y qué es lo que tiene a cargo, ¿cómo se llama?, en la parte de investigación de un presunto delito y cómo aportan significativamente a la administración de justicia, sobre todo, ¿no? En conjunto con la medicina legal y con las otras ciencias forenses, como hemos mencionado, ¿no? O sea, ha habido ciencias que eran impensables o uno no se podía imaginar de que podían contribuir de una u otra manera al desarrollo de la parte forense, ¿no? De la investigación y en apoyo de la Administración de Justicia, ya sea la parte fiscal, que en la que directamente el Instituto de Medicina Legal colabora, o también a la parte judicial, en que también igual el Poder Judicial recurre a nosotros para justamente basarse en nuestros peritajes y ya es en la segunda parte que tiene, después de la investigación de un presunto delito, ¿qué cosa viene? La determinación por parte del fiscal si eso es justamente, se constituye un delito. Si constituye un delito y tiene el caso preparado, tiene las pruebas, las evidencias, entonces presenta el caso ante el Poder Judicial, hace la denuncia correspondiente y se inicia ya la segunda etapa de este caso, que es el juzgamiento, ¿no es cierto? Y el juzgamiento termina finalmente en una sentencia que puede ser absolutoria o puede ser condenatoria. Después de todo el proceso, pueden demostrarse de que la parte imputada, denunciada, no tenía ninguna responsabilidad, entonces los jueces o el juez que está a cargo lo declara inocente, ¿cierto? Y ordena su inmediata liberación si es que estuviera detenido. Y por lo contrario, si se demuestra que es culpable, pues bueno, la sentencia es condenatoria. Lo condenan a determinada cantidad de años de pena privativa de la libertad, como indica el Código Penal, donde están justamente los delitos y asociados a la pena que le corresponde a cada uno de los delitos. Entonces, ese es, digamos, así funciona en resumidas cuentas, en un aspecto muy resumido el sistema de administración de justicia. Nosotros como peritos médicos legales, como médicos legistas, estamos en la parte más que nada inicial, que es la investigación, que la tiene a cargo el Ministerio Público, o sea, los fiscales. Correcto, pero igualito, si el caso pasa a juzgamiento, también nos requieren para explicar nuestros exámenes, nuestras pericias, ¿no? Darle explicaciones, luces, hacerle entender en lenguaje más sencillo a los jueces, a los fiscales mismos también en la primera etapa. Entonces es un aporte, como decíamos en la definición, en el primer tema, en la primera reunión de nuestro curso, se convierte en la medicina legal y todas las ciencias forenses en ciencias asesoras del derecho, asesoras del sistema de administración de justicia. Y la criminalística vamos también de igual manera a desarrollar para entender mejor el concepto, ¿correcto? Entonces vamos a compartir en pantalla. A ver. Vamos a ver aquí. Ya, ahora sí creo que está mejor. Ahí están viendo mi pantalla ya. Sí, ya se ve, doctor. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, este es un, de igual manera como el archivo es un poco pesado, no se puede cargar en el aula virtual como PowerPoint, sino como PDF. Igual es la misma presentación. Entonces, ¿cuál es el concepto de criminalística? Como menciona ahí la proyección, es una ciencia que estudia los indicios dejados en la escena del crimen o en general en la escena de los hechos, ¿no? La escena del crimen tiene varias
varios nombres, varias acepciones. A ver, díganme ustedes alguna. Ahí está la primera, escena del crimen. ¿Cómo se llama también la escena del crimen? ¿Cómo se le puede denominar? A ver, den rienda a su imaginación, a las posibilidades de nombres de este lugar donde se encuentran indicios, evidencias, o por ejemplo, si hay un fallecido, pues el cadáver está en la escena del crimen. ¿Qué otros nombres tiene la escena del crimen? Lugar de Doctor los hechos. ¿Perdón? del delito. Escena del delito, ya, válido. ¿Qué otro? A ver, vamos, estoy seguro que saben ustedes. Lo tienen ahí en la punta de la lengua. Lugar Es de una de los las- hechos. El lugar de los hechos, perfecto, muy bien. Y esa es una acepción que vamos a ver que debería aplicarse ya en los actuales tiempos con eh, con mayor tendencia, digamos, ¿no? Lugar de los hechos, escena de los hechos, escena del crimen, lugar del delito, escena del delito, así es, ¿no? Y pueden haber por ahí algunas acepciones, algunos nombres más que son similares, son sinónimos. Pero ya de acá arrancamos con una concepción, digamos, un poco antigua, ¿no? Dice escena del crimen, gracias a los cuales puede establecerse la identidad del autor, quien ha cometido el crimen, y las circunstancias que concurrieron, o sea, de qué manera llegó a perpetrarse, llegó a suceder el crimen. Pero si hablamos de crimen, ya tenemos automáticamente la idea de que existe alguien fallecido, ¿no es cierto? Crimen, un homicidio, una muerte de alguien. O sea, por lo tanto, hay un cadáver. Pero ahora debemos, y es nuestra obligación, extender o expandir más el concepto de criminalística. Porque ahora, si bien es cierto, antiguamente siempre se asociaba la palabra delito, crimen, con alguien agredido, una víctima, un cadáver, o alguien que había recibido algunas lesiones por parte de un agresor, un victimario. Esa era la acepción básica y automática. Pero actualmente la tecnología, ya hemos visto que a través de los años avanza pasos agigantados y no necesariamente en una escena del delito, no en un lugar de los hechos, siempre va a haber un crimen, siempre va a haber un cadáver, un muertito. Hay delitos en que no existe cadáver, pero sin embargo se configura un delito. Ejemplos, a ver, dígame ejemplos. En lugar de los hechos, una escena, ya llamémosla escena de crimen o lugar del delito en el que no haya, en que no necesariamente haya un cadáver, un muerto, un agredido, un herido. A ver, ahora último, por ejemplo, en que ustedes son expertos en ese tipo de tecnología. Ustedes son expertos manejando las redes sociales, ¿no es cierto? Celulares, las computadoras, los laptops y todos los instrumentos, equipos, aparatos asociados a la parte digital, virtual, etcétera. Entonces, se cometen delitos en ese tipo de uso de esos equipos, en el contexto ese, ¿se cometen algún delito? A ver, denme un ejemplo. Estafas tal vez. Ya, perfecto, así es. Y la estafa no necesariamente indica que haya un muerto, ¿no es cierto? O un cadáver. ¿Qué otro tipo de delito? Ya, gracias, doctora. Perfecto. ¿Ve cómo van fluyendo las ideas? Qué otro delito, por ejemplo? ¿Podría ser difamación, doctor? Ya, perfecto. Difamación. Falsificación de documentos. Correcto. Falsificación de documentos, ¿no es cierto?
La clonación, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años, ya ustedes han sido partícipes de eso porque ya había tecnología de esa manera. La clonación de tarjetas, por ejemplo, ¿no? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etcétera, ¿no? Había unos aparatitos en los cuales siempre recomendaba, ¿no? Vaya a la tienda, no pierda de vista su tarjeta. Cuando la pasen por el POS, creo que se llama la maquinita, pero también son tan rápidos que pueden ellos tener otro instrumento, y pueden pasarlo ahí y también ya está captando en ese pasar la clave, todos los elementos y prácticamente hackean, entran a sus cuentas y pueden tranquilamente vaciar sus cuentas, pueden sacar créditos y hasta cuando se dé cuenta el banco o la institución ya han hecho movimientos muchas veces importantes. Y acá no necesariamente hay un cadáver, no necesariamente hay una víctima, no hay un herido, y se configura como delito. Así es, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones, he escuchado hablar sobre el delito de trata de personas y dentro de ella, por ejemplo, hay la famosa pornografía infantil. Eso es netamente virtual, netamente eh, un delito que se comete en el ciberespacio, en la, ci- digamos, en la realidad de tipo virtual, ¿no? Entonces, cuando los policías detectan, hacen un operativo, ¿no? De trata de personas con fines de prostitución o pornografía infantil, etcétera, etcétera, intervienen, llegan al lugar donde están estas personas que manejan toda esa mafia y además de detenerlos, de hecho a ellos, ¿qué cosas se llevan? Ahí no levantan el cadáver, no hay mayores. ¿Cuáles son las evidencias, digamos, donde de hecho se prueba de que se ha cometido ese delito? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué es lo que queda decomisado, retenido? Los celulares, computadores. Los celulares, computadoras, laptops, efectivamente, ¿no? A través de los cuales, de hecho, los investigadores, eso se llama, muchas veces hay una división de la policía que se ha creado con ese fin, es la división de delitos de alta complejidad o de alta tecnología. Entonces son expertos, profesionales, ¿no? Ingenieros, en computación, ingenieros informáticos, etcétera, que pueden ingresar, ¿no? A desenmarañar todos los datos que tienen estos delincuentes, ¿no? De pornografía infantil, todos los álbumes, catálogos que tienen para ellos proceden a la venta de estas fotografías, videos, etcétera, etcétera, de menores a los usuarios, a sus clientes, digamos, ¿no? Entonces ya el concepto cambia, como ven ustedes, ¿no? No solamente ya es algo físico, sino es algo virtual, ¿ya? ¿No? Y yo quiero, por ejemplo, enviar, como dijeron las doctoras al comienzo, ¿no? Una estafa, una sustracción de dinero de una de mis cuentas, por ejemplo, de ahorros, y se envía a otra cuenta, fuera del país o dentro del país. También de igual manera, ¿no? Los famosos hackers, ¿no es cierto? Se adueñan de su cuenta, de la red social donde están, y pueden hacer traslados de grandes sumas de dinero. Eh, Hay un sinnúmero justamente de modalidades que implica el uso básicamente en la parte virtual del ciberespacio. Entonces, por eso es que lo que se llevan no es, además del detenido, se llevan pues las laptops, las impresoras, los discos duros, los celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ven ahí ya, digamos, cambia un poco el concepto. Entonces, por eso es que a, a la par de estar actualizados en los conceptos y los avances de la ciencia y la tecnología, entonces aquí vendría un poco a redefinirse el concepto en que es la ciencia que estudia los indicios dejados en la escena. Lo más apropiado sería entonces la escena de los hechos, ya no escena del crimen, ¿no? O escena del delito, por ejemplo, que abarca el delito, es una palabra genérica en que abarca pues el hecho de que haya ocurrido una agresión a una persona, que haya sido herida, haya sido
haya muerto producto de la agresión. También se adapta perfectamente el delito a la parte que hemos estado mencionando, delitos informáticos, ¿no? Delitos de tipo cibernético, ¿no? Entonces se adapta mucho mejor. Y estamos hablando del mismo concepto, porque son evidencias. Lo que la policía recoge, el celular, la laptop, el ingreso a través de los correos, etcétera, son evidencias, son indicios, ¿no? Detalles que uno encuentra en el lugar de los hechos para justamente coger ese indicio, esa evidencia, y nos pueda conducir a desenmarañar todo el mecanismo, toda la actitud de tipo delincuencial que ha desarrollado esta o estas personas, porque ahora tenía el concepto también de delito, eh, y ya no es prácticamente individual. Antes una sola persona podía hacer solamente cometer diversos delitos, ¿no? Matar a alguien, agredir a alguien, entrar a una cuenta, etcétera, etcétera. Ahora se habla de qué? De organizaciones criminales, ¿no? Organizaciones en las cuales hay un cabecilla, uno que dirige y todos los niveles organizativos para el manejo, digamos, al detalle del delito, ¿no? Por ejemplo, las estafas o ahora último, ¿cómo se llaman? Esto que han estado, que cobran, ¿cómo se llama? Que cobran los cupos a los transportistas, a los negocios. Extorsión. Ok. Extorsión. ¿Te das cuenta? Claro, se ha creado inclusive una división especial en la policía para que combata las extorsiones, o sea, división de la policía contra las extorsiones. Y las extorsiones, si nos situáramos hace 20 años, sería pues el cobro físico ¿cómo se llama? Del dinero, ¿no? La moneda, el billete. Ahora no, ahora hasta con Yape hacen las extorsiones. Entonces, ahí entra a tallar ya el concepto más amplio debido al avance de la ciencia y la tecnología. Y es un delito, ¿no es cierto? O sea, le decomisan el celular, o si es, bueno, si todavía algunos están cobrando físicamente los 5 soles, 10 soles, tienen normalmente un cuadernito, una agenda, una libreta en la cual anotan, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ser rápidamente en la intervención que se hace, debidamente decomisados para, es un indicio fuerte, una evidencia. Evidencia es algo, ya digamos, definitivo, algo que oye, es evidente. Lo evidente es que no necesita mayor investigación para que pruebe algo, que en este caso sea un delito, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que queríamos, con este concepto, ampliarles, digamos, el concepto, ¿no? No solamente reducirnos a que es una escena del crimen, una escena del delito, pero más apropiado es eso, una escena del delito, una escena de los hechos, la escena de los hechos, o sea, donde ha ocurrido algo que está en investigación para detectar si es un delito o no. Y gracias a estos recojos de indicios, de evidencias, se puede establecer la identidad del delincuente o los delincuentes y las circunstancias, ¿no es cierto? De qué manera se produjo eso, ¿no? Mediante llamadas telefónicas extorsivas, mediante correos. Una persona ha sido delegada dentro de la organización criminal a ir a cobrar los cupos directamente, ¿no es cierto? O sea, esas son circunstancias que van configurando la ejecución del delito. Si hay de por medio alguien agredido o alguien que muere, pues ahí plenamente cobra vigencia la definición del crimen, de escena del crimen, porque hay alguien muerto, hay un cadáver ahí. ¿Correcto? Pero debemos, ya desde este punto de vista y desde este punto de partida, ampliar un poco el concepto de lo que es la criminalística. El objeto o el objetivo, descubrir o verificar científicamente el delito y al delincuente. ¿Cierto? En la primera dice identidad del autor. ¿Cómo pruebo yo una identidad actualmente ya con los avances que tenemos? ¿Cómo identifico yo a una persona? Hay 3 niveles de identificación. El que se utiliza cotidianamente, ¿cuál es el más básico? La huella digital. Exactamente. La toma de las huellas dactilares o huellas digitales, ¿no? O las huellas papilares, le llaman algunos, ¿no?
Esa es, por ejemplo, es una huella única, ¿no? Y esas huellas están en una base de datos que en nuestro país es el RENIEC, ¿no? Que es el registro de identidad, eh, a ver, RENIEC es registro de, perdón, de Estado, pero RENIEC es, claro, registro de identidad nacional y Estado civil, ¿no? Entonces, todas las huellas del que ha sacado un DNI están en esa. Entonces, capturan a alguien, o acá, por ejemplo, en Morgue Central, ¿no? En Morgue Central llega un cadáver NN, no tiene documentos por ningún lado, entonces internado como NN, ¿no? No identificado. Y entonces se le toman las huellas, inmediatamente los operadores de dactiloscópicos de la policía inmediatamente entran a la base de datos RENIEC y comparan. Ahora con el avance tecnológico es tremendamente rápido. En pocos minutos ya está identificada una persona. Por supuesto, siempre y cuando haya sacado su DNI. ¿No? Igual con los extranjeros. Los extranjeros ya tendríamos que en todo caso enlazar a los consulados, a la embajada, para que ellos nos proporcionen las huellas y poder demostrar que efectivamente es la persona a través de la toma de huellas dactilares. Ese es el primer nivel. Segundo nivel, si no funciona, ¿no? Por ejemplo, ya están desgastadas las huellas, o en caso de que, por ejemplo, haya sucedido un crimen en el cual le hayan amputado las manos, justamente para que no le identifiquen a la persona. O hay alguien que, además de matarlo por proyectil de arma de fuego, por arma blanca, en su carro lo ponen y echan combustible y prenden fuego, o en su casa, ¿no? Se produce un gran incendio y termina la persona carbonizada. Ya no hay huellas que tomaban ni nada. ¿Cuál sería la otra manera por la cual puedo también identificar a una persona? Si ya no aplica la cuestión de las huellas dactilares. A ver, ¿cuál se les ocurre a ustedes? ¿Han escuchado hablar de odontología forense? O sea, el odontólogo viene y les toma su odontograma, ¿no es cierto? Y el odontograma es como si fuera una huella digital también, es única. ¿No? Con todo, o sea, si no ha tenido ninguna curación, tiene sus dientes muy buenos desde que nació y todo, desde que fue creciendo, perfecto, toman eso y claro, necesariamente hay que compararlo con un odontograma que en algún momento de su vida esa persona se haya sacado o le haya sacado o alguno de los odontólogos que lo ha atendido, ¿no es cierto? Y más aún si se ha extraído dientes, se ha hecho curaciones de eso, es algo muy peculiar de cada persona. Entonces tiene enorme importancia sacar un buen odontograma y compararlo con los datos que uno puede obtener a través de la atención que haya tenido con un odontólogo esa persona. Otra ciencia que interviene es la antropología, sobre todo, por ejemplo, hablábamos en carbonizados, en personas que han sido, por ejemplo, este, eh, han sido asesinadas y han sido enterradas y han pasado muchos años. Y al momento que se hace el hallazgo, ya no hay nada de partes blandas, por supuesto, no hay huellas, y solamente que encontramos restos óseos, o sea, huesos nada más. Entonces, el antropólogo es experto en osteología, ¿no? Y también sabe que hay características en los huesos individualizantes, o sea, que son prácticamente únicas, y por supuesto tienen que entrevistar a la familia para recabar una serie de detalles y tener una buena aproximación a la identificación por este medio. El antropólogo y el odontólogo hacen un dúo muy importante en la identificación cuando ya no aplica la toma de las huellas dactilares. Y si, por ejemplo, no pudieran tampoco, imposible identificarlo por odontología y antropología, hay un tercer nivel, ¿cierto? ¿Cuál es? En los últimos años ha avanzado pues también en forma de pasos agigantados. El estudio del ADN. Se toma una muestra de ADN, en huesos también igual, ¿no? Se saben que las células óseas permanecen en el tiempo viables para poder ser estudiadas y se puede obtener, digamos, información genética de los huesos. Lo ideal es que haya familiares directos, ¿no? Papá, mamá o hijos, o hermanos en segundo nivel ya,
pero directos es mucho mejor porque o sea, uno le confiere al hijo, a los hijos en general, el 50% de la carga genética, ¿no? Entonces hay enormes posibilidades de definitivamente llegar a identificar a alguien a través de la práctica del ADN. Entonces ese es el tercer nivel ya, digamos, si eso ya no aplica en algún momento por X motivo, pues ya se quedará la persona como NN nada más, ¿no? Pero por lo general siempre se logra identificar a la gran mayoría a través de estos tres elementos de identificación. Y eso demuestra que técnicamente, científicamente, se le identifica a la víctima, al delincuente también, ¿correcto? Y además de otras cosas que le pueden encontrar en la escena, ¿no es cierto? Rastro de sangre. La prueba de ADN muy, muy importante. Se ha resuelto grandes casos con muestras pequeñas de tejido viable. Por ejemplo, piel, ¿no es cierto? Restos de piel, por ejemplo, la víctima araña al agresor o al victimario y quedan restos de piel debajo de las uñas. Entonces se le retira con sumo cuidado y eso es analizado por el genetista. Es decir, si es una muestra aprovechable, entonces va a salir un mapa genético de ahí. Y si hay sospechas de quién podría ser y los familiares directos existen, entonces se hace una prueba y eso nos va a acercar enormemente. Si sale positivo, definitivamente es la persona. Entonces todos esos avances a pasos agigantados en las últimas décadas nos dan, digamos, una fuerza tremenda para poder colaborar a la investigación de muchos casos que aparentemente no podrían haber sido resueltos hace años atrás. El ADN, por ejemplo, en Estados Unidos se ha guardado muchas veces muestras por 10, 20, 30 años. Y recién ya cuando ha sido desarrollada la técnica del ADN a plenitud, como están bien, digamos, conservadas esas muestras, se ha logrado obtener ADN y recién después de varias décadas se ha resuelto el misterio del crimen, del asesinato, del homicidio, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, eso es muy importante. Bien, ¿sobre qué reposa el estudio de criminalística? ¿Sobre qué áreas? Ya lo hemos adelantado un poco. La escena. La escena va a ser algo que va el experto, el perito en escena de los hechos. Esto lo maneja básicamente la policía. Nosotros tenemos formación también los médicos legistas, pero por funciones también lo realiza la policía. La policía tiene peritos en escena. Entonces van, recogen todos los indicios, evidencias, visitan, regresan las veces que sea necesario para hacer hablar a la escena, o sea, recoger el más mínimo detalle no deja de tener importancia. Un papel higiénico arrugado ahí tirado aparentemente en forma totalmente deleznable por algún rinconcito de la escena o del lugar, puede tener muchas cosas, ¿no? Que pueden ayudarnos a identificar a la víctima o al delincuente, ¿no? Papel higiénico ahí arrugado, plop, botado ahí, ¿qué puede tener, por ejemplo? A ver, ejemplos. Que puede aportarnos, digamos, datos muy importantes. Ah, tal vez sudor o sangre para hacer pruebas de ADN. Ya, puede tener mancha de sangre. Ya, pues, sudor no tanto. Bueno, si es sudor y se ha secado algo, podría quedar algunas células descamativas de la piel, podría ser, pero más es manchas de sangre. ¿Qué más? Si hay un delito contra la libertad sexual, tipo violación, ¿qué podría haber ahí? Ah, el semen, Claro, ¿cierto? Así es, semen. ¿Y en el semen qué cosa hay? espermatozoides. Hay espermatozoides. ¿Y en el espermatozoide qué cosa encontramos? Si lo investigamos, ¿qué investigamos en los espermatozoides? ADN. ¿Perdón? Se pide una prueba de ADN, pues, ¿no es cierto? Porque el espermatozoide es una célula sexual masculina. Entonces esa tiene carga genética del dueño de ese espermatozoide. Entonces, es una prueba
que vale oro, ¿no? Si encontramos eso. O si se encuentra pues en la víctima, también igual a nivel de canal vaginal, la región anal, restos de semen, se envía primero, el biólogo general lo detecta, si presencia de ADN, inmediatamente se comunica con el fiscal y el fiscal ordena que se haga ADN en esa muestra que está recogida, ¿no? Y eso pasa ya al laboratorio de genética. Y de hecho, si están en buenas condiciones los espermatozoides, es posible obtener en gran porcentaje ADN de ahí. Te sale un mapa genético. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo guardamos recuerdo? No, ¿no es cierto? Se supone que ese caso está en investigación y en algún momento por ahí aparece un sospechoso, lo detienen. ¿Qué cosa se hace? Por mandato judicial se extrae una muestra del sospechoso y se hace un cruce con la muestra ya analizada en escena. Y evidentemente debe ser categórico, o sí o no. ¿Corresponde o no corresponde? ¿Me corresponde? Entonces tenemos el caso ya resuelto. Él es el agresor sexual, ¿no? Entonces es muy importante. Ese es uno de los ejemplos de las cosas, tantas cosas que se pueden encontrar en escena. Entonces, la escena es muy importante. De ahí todo lo recogido en escena. Por ejemplo, si ahora que es común encontrar agresiones, fallecimientos por heridas debido a proyectiles de arma de fuego. Que se van a encontrar los proyectiles, las balas, con que comúnmente se le conoce el nombre a estos artefactos. Vamos a encontrar los casquillos también. Todo componente relacionado al proyectil o el arma, mucho mejor todavía, se produce una homologación. Nosotros hacemos la necropsia. Si encontráramos en el cuerpo proyectiles, balas, tienen que ser extraídos obligatoriamente. Ese proyectil se envía al estudio balístico, ¿no? Que lo hace la policía, ¿no? Hay una serie de técnicas en que se detecta una serie de señales y si se encuentra el arma de la que presuntamente salió esa bala y se homologa y si coinciden, sí o sí es categórico de que esa bala salió disparada de esa arma y no de otra. Al momento que sale la bala, vamos a verlo en la clase de lo que es herida por proyectil de fuego, le deja unas señales al proyectil, unas marcas que son singulares de cada arma. Entonces, eso es lo enriquecedor, ¿no? El balístico analiza el proyectil, ve esas marcas y si encuentra el arma, este, presuntamente de donde salió, también la examina muy bien y si es capaz de detectar y decir, este proyectil salió de esta arma o este proyectil no salió de esta arma disparado, ¿no? Entonces es una cuestión vinculante muy importante. Eso aparte pues de otras áreas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros sucede un hecho de tránsito, ¿no? Comúnmente llamamos accidente de tránsito, más que nada por la policía. ¿Qué es lo que se pide en accidente de tránsito? Lo interesante es saber si está bajo la influencia del alcohol, de drogas. Entonces se envía muestra de sangre a nuestros laboratorios para hacer el famoso dosaje etílico, o sea, detección de alcohol etílico en sangre. Detección toxicológica, ¿no? Drogas, lo más común, cocaína, marihuana, ¿no? Que hay una lista, ¿no? De varias drogas que usualmente se encuentran en el cadáver y son consumidas por digamos, las personas que usan estas sustancias adictivas. Entonces se solicita en el transcurso de la necropsia que se detecte eso y se mande el fluido correspondiente. Entonces el laboratorio es un pilar fundamental en el estudio de un hecho presuntamente delictuoso. Y la identificación, ¿no es cierto? Aquí ya hemos visto en escena, hemos visto cómo puede haber ocurrido, por ejemplo, un homicidio, si que hay alguien muerto. En el laboratorio vamos a ver la relación de los proyectiles que se han encontrado en la escena. Vamos a ver, comprobar si por ejemplo, es el delincuente que falleció, que fue abatido por la policía, estuvo bajo la influencia de alcohol, de drogas, etcétera. Se pide en el cadáver, como le digo, esa detección a nivel de los laboratorios, ¿no? Y todo lo que hemos hablado, ¿no? Sin presuntas violaciones, vamos a verificar presencia se pide examen espermatológico, detección de espermatozoides, toda una serie de situaciones que orientan a poder resolver adecuadamente y aportar lo que se dijo en la primera diapositiva, ¿no? Identificar al autor, la víctima
y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Y la identificación, ya hemos hablado, importantísimo, pues saber quién es la víctima, si fuera NN, o quién es el autor. Usualmente el autor no está en la escena, pero puede haber dejado indicios. De repente vamos a ver justamente en el desarrollo de la clase este tipo de situaciones. Cuando ocurre un hecho presuntamente delictuoso, un crimen, un homicidio, ¿verdad? Que es, digamos, la figura emblemática para ejemplarizar esto, ocurren varias fases, sobre todo de intervención, inicialmente del sistema de autoridades que tienen a cargo la investigación. ¿Quiénes intervienen? En primer lugar, ¿a quién llaman si ustedes se encuentran, por ejemplo, van a la universidad y encuentran a una persona herida en medio de un parque cercano a la universidad? Está sangrando o está inconsciente, tirada en un parque, o de repente ya está muerta. Entonces, ¿qué hacen? De hecho, ustedes se acercan, ¿no es cierto? A ver, verificar como médicos. Pero ustedes están recién descubriendo eso. ¿Eso cómo se llama en la primera fase? La noticia criminal. O sea, eso es lo primero, el hallazgo, la noticia. Alguien han agredido, a alguien lo han matado, ¿correcto? O si es una escena tipo virtual, también igual, pues uno va a entrar a la oficina y va a encontrar las computadoras pues todas desordenadas o con señales de que evidentemente alguien ha manipulado. O si ya, digamos, uno comienza a entrar en esta sospecha, se va a determinar irregularidades en el manejo de esos equipos y eso tiene que ser denunciado. Y viene la segunda fase, que es la comprobación del hecho. Si nos quedamos para poder seguir el ejemplo la primera opción, que es encontrar una persona herida o cadáver en el parque, entonces ya, esa es la noticia criminal. Estoy enterándome que alguien haya agredido. ¿A quién aviso? A la policía, A la policía uno. ¿A quién más? Ahora hay varias entidades en que no puede avisar. ¿A quién más? a A la la policía fiscalía, si puedes directamente, estupendo, pero no es lo usual. ¿A quién avisas? ¿Te encuentras así con ese hallazgo? ¿A quién avisas? Ya, te llamas a la policía. Y si no te acuerdas el teléfono de la policía, ¿a quién llamas? Que a veces es lo más común, ¿no? Que está mucho más en la mano. A serenazgo, ¿cierto? Los serenos están permanentemente dando vueltas cuando uno tiene el teléfono del serenazgo de tu barrio, de tu organización, del sitio donde vives, ¿no? También es valedero, ¿no? Ellos van, acuden y llaman a la policía, pues, porque ellos están, o andan inclusive como policía en sus unidades móviles, ¿no? Otros, si por ejemplo estás en duda de que si está herido, está muerto, qué sé yo, ¿a quién puedes llamar? A una ambulancia, al SAMU, o a quién más, antes de eso inclusive, a los bomberos, ¿no es cierto? Los bomberos también están alertas ante todo esto, para que entonces llegan ellos y comprueban el hecho. Así, esta persona todavía está con signos de vida, inmediatamente le evacúan a un hospital. No, esta persona ya no tiene signos de vida, llega a la unidad paramédica, por ejemplo. Los bomberos dicen, no, ya no hay que moverlo, ellos ya saben. Entonces de ahí sigue la siguiente fase. Si ya hay inclusive que no hubiera, digamos, un muerto nada, pero hay evidencias de que ha sido agredida la persona y ha sido llevada a un hospital, a un centro de salud. Entonces, ahí la escena es importante que la protejan. ¿Quién la protege? La policía. Protección preliminar de la escena, ¿no? Para justamente encontrar todos los indicios, todas las evidencias, todos digamos, los elementos que puedan ayudar a investigar y comprobar el delito o desestimarlo. Y si no, acá no pasó nada, simplemente ha sido una situación de sospecha y se desecha todo eso, se cierra el caso con eso, ¿no? Entonces, la escena es muy importante, hablando de cualquier tipo de delito, ¿no? Si hablamos de una escena de tipo virtual, también todo tiene que ser detenido, ¿no? Las máquinas, las PC, los celulares, las laptops, todo tiene que ser inmediatamente protegido, tal cual se encontró, se hizo la intervención, entonces protegerla. ¿Cómo lo protege la policía cuando llegue a una escena? ¿Cómo lo protege? Con la famosa cinta amarilla, ¿no es cierto? Esa cinta que parece como de embalaje, dice, no, no pasar, no.
escena del crimen, etcétera, tienen diversas impresiones. La cintita amarilla, ellos ya saben, dependiendo el delito que se haya cometido, la cantidad de metros a la redonda que tienen que ser una protección, ¿no? Entonces imagínense, ¿ven? Ya vamos progresando. Primero hacemos el hallazgo, la noticia criminal, alguien tiene que comprobar eso, vamos a la policía, al serenazgo, a los bomberos. Luego, de hecho, si ya se ha evidenciado que es un posible delito, proteger preliminarmente el lugar o la escena. Esto definitivamente es responsabilidad de la policía, usualmente del sector, bueno, la comisaría, el puesto policial, etcétera. Y ellos, por ende, en forma casi paralela, comunican oficialmente a quién, a la autoridad que inicia la investigación, que es el fiscal. Uno puede comunicar directamente a la fiscalía también, pero lo ideal es que se cumplan estas fases progresivamente. Porque la policía, por ejemplo, ahora, con las últimas normas que han salido legales, todos son los que mayormente llevan el gran peso de la investigación de un posible delito, ¿no? Entonces, si no lo comunicamos directamente a la fiscalía igualito va a pisar a la policía para que inicie los pasos preliminares. Entonces, mejor hacerlo de una vez correcto desde el inicio, ¿no? Llamar a la policía, bueno, si es que hay evidencia que la persona todavía está con signo de vida, llamar a los bomberos, al SAMU, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos ya en comunicación oficial. Esta se da por enterado al fiscal de la jurisdicción y entonces hay un fallecido. ¿Qué hacemos con ese fallecido? Tiene que ocurrir lo que se llama la diligencia especial de levantamiento de cadáver, ¿no es cierto? Oficialmente se conduce el fiscal con todo un equipo, él recibe la información de la policía, más o menos para hacerse idea genérica de qué caso es. Por ejemplo, estamos hablando de lo cotidiano, un muerto por bala, por arma de fuego. ¿A quién va a pedir inmediatamente el apoyo? De hecho, a la policía en sus unidades especializadas. Investigación de homicidios, o mismo criminalística, puede ir también. Si es bala, va a llamar, ellos se comunican con los peritos, primero los peritos de escena, peritos balísticos, tienen que ir a recoger proyectiles si que lo hubieran en escena, casquillos, etcétera, armas, lo que sea necesario. Ellos, para eso es necesario que el fiscal se nutra de la información más precisa posible desde la primera fase, o sea, de la policía que ya intervino, que está protegiendo preliminarmente, que le dé una idea precisa, cabal, para ver a quién convoca. Y de hecho, el cadáver tiene que ser levantado con presencia del médico legista. Nosotros acá, hablando de Lima, tenemos una línea celular dedicada a las 24 horas del día, ¿no? Para las fiscalías. Hay necesidad de levantamiento de cadáver, se comunican y acá permanentemente hay un médico. Durante el día hay 6, 7 colegas que están haciendo las necropsias y también salen en apoyo al fiscal para levantamientos. Y en la noche queda exclusivamente un médico con un técnico negociador solamente para hacer levantamiento de cadáver, ¿no? En la Gran Lima, digamos, ¿no? La línea metropolitana, porque los conos, como ya tienen unidades médico-legales, los colegas que trabajan en los conos, y ellos van directamente en esas áreas, ¿no? Antes, cuando éramos muy poquitos, pues teníamos que ir lejísimos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que innumerablemente me han llamado del cono sur, por ejemplo, ¿no? Cuando era época de verano, con los abogados en la playa, o tenía que ir hasta Bucusana, San Bartolo, toda esa línea de playas que hay. Ahora ya no, porque en el cono sur, creo que su base es, me parece, San Juan de Miraflores o Villa El Salvador, hay una unidad médico legal. Entonces, cualquier situación que se requiera de presencia médico legista en el Cono Sur, ya tienen ellos el punto de referencia. Ya no vamos nosotros, porque pues es una inversión de tiempo tremenda, ¿no? Pero aún así, la gran línea metropolitana, ahora con la cantidad de población que ha aumentado y todo, pues sigue siendo trabajosa, ¿no? La densidad poblacional, la criminalidad en incremento. De todas maneras, hay bastante actividad también en apoyo a la fiscalía. Entonces, es lo que ocurre, ¿no? Una vez comunicado al fiscal, él analiza el caso y comienza a coordinar con sus apoyos, ¿no? Técnicos, científicos, la policía, medicina legal, ¿no? Por ejemplo, si están haciendo una excavación, y encontraron restos óseos
o varios cadáveres. Uy, ¿qué pasó aquí? Entonces llaman al médico legista, pero también si fuera, sobre todo de día, llaman acá y nosotros también encomendamos a un antropólogo que salga en apoyo del requerimiento fiscal. ¿Ok? Entonces, una vez que organiza él y comienza a avisar a todos los peritos, hay la llegada de los peritos al lugar de los hechos. Y hay un planeamiento, ¿sí? Una coordinación, llamémoslo así, para ver quién entra primero, cuál va a ser la secuencia de intervención. Ya nosotros la sabemos, ¿no? Pero de todas maneras siempre es bueno llegar y siempre en todo evento, en cualquier, digamos, línea de acción, de profesión, de áreas, de desarrollo profesional, siempre tiene que haber un coordinador, un jefe, alguien que comande, ¿no? Al grupo que está interviniendo. Y en este caso, el jefe, el que dirige toda esta inversión, ¿quién es el fiscal? Todos debemos ponernos a orden del fiscal cuando llegamos a hacer la coordinación, el planeamiento para que no haya discusiones, no haya fricciones, ¿no? Y poder ingresar en los tiempos adecuados, oportunos, y hacer cada uno, porque ya conocemos las funciones de cada perito, ¿no? Yo no voy a interferir con el estudio de la escena, pero le voy a decir al perito de escena, oye, ¿sabes qué? Me parece que eso de ahí es un elemento que puede ser importante y él sabrá ya porque tiene el conocimiento respectivo. No, no voy a indicarle, oye, tienes que recoger este casquillo, esta bala, ¿no? Eso es potestad del perito de la escena. Así como ellos no interfieren con el cadáver, que es responsabilidad enteramente nuestra, nosotros tampoco intervenimos. Sí coordinamos, ¿no? Para, digamos, que salga lo mejor posible esa diligencia. La ideal es no pelearse, no entrar en fricciones en el lugar. Y entonces ingresamos ya y hacemos el levantamiento de las evidencias, ¿no? El levantamiento del cadáver y ya pasa a una siguiente etapa ya. Pero estas son las fases del procedimiento de la investigación criminal, ¿no? Todas estas fases, recórrenla bien. Que la escena del crimen, como le decíamos, tiene varias excepciones, ¿no? Es el escenario del crimen, es, como su nombre lo indica, el lugar que el asesino ha elegido para matar a su víctima. Como le digo, esta es una concepción ya quedada un poco en el pasado, ¿no? Porque no necesariamente en una escena de los hechos, en una escena de delito va a haber necesariamente una víctima, necesariamente un cadáver. Ya no hemos reflexionado acerca de esto, ¿no? Y varias acepciones, reflexiones sobre lo importantísimo que es la escena. Vamos a elegir una, ¿ver? Es el teatro de los hechos, es una pantalla enorme en la cual se nutre el investigador. Todo éxito está supeditado a los resultados a obtener en ella. Para lo cual, o sea, entramos nosotros en la pantalla grande, en la pantalla grande no debemos perder la perspectiva global, digamos, de la escena, pero también no perder la particularidad, ¿no? O sea, si hay como le decíamos, ¿no? Un pedacito de papel ahí arrugado, todo, no, eso no es importante, ¿no? Todo tiene importancia en escena y todo puede colaborar a la investigación, a la aclaración de ese presunto delito. Los demás también son otras excepciones que las dejamos para que ustedes las lean y las reflexionen. ¿Ok? Entonces, esto significa que en la escena es muy importante observar todo, tanto en forma panorámica como en forma individual. ¿Correcto? ¿Y qué se necesita para eso? Ser un buen observador, ¿no? No solamente mirar, el ver, ¿no? El ver es registrar automáticamente las imágenes en nuestros ojos. Pero el que observa es el que interpreta o une esa imagen por sí sola y la relaciona con el entorno, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, esa es la observación. Siempre escuchamos decir, oye, pero tú eres muy observador, eres muy observadora, ¿no? Detallista, pero claro, eso es uno digamos, de las experticias que requiere sobre todo el investigador de la escena, ¿no? Ser observador, muy, muy importante. Médico legista definitivamente también, en todos los procedimientos que realiza. Clases de escena, es importante hacer digamos, un recorrido en las clases de escena. Según el ambiente, hay una escena interna, escena en vehículos, escenario externo, debajo del agua,
por ejemplo, muy a menudo los que mueren en playa, o por ejemplo, lo último que ha habido, que hay con bastante frecuencia en estas épocas, la caída a los barrancos, a los ríos, ¿no? De vehículos ¿cómo se llama? De transporte masivo, ¿no? Ómnibus, van, minivan, autos también, evidentemente de todo, ¿no? Pero van, se precipitan, se despistan, caen al fondo, 100, 200 metros hasta el río. Muchos han sido llevados inclusive, ¿no? Por la corriente, ¿no? Del río, en esta época que hay, pues, cantidad de lluvias en la sierra, aumentan los caudales de los ríos. Entonces hay esa escena bajo el agua, es decir, en lagos, ciénagas, piscinas, ¿no? En todo lo que signifique la cuestión del agua tiene que investigarse y uno tiene que muchas veces conducirse a esa escena. ¿Recuerdan hace poco que hubo un policía que por salvar a un perrito se murió ahogado? No, ese sería un ejemplo. Policía entra, cometen el error de separarse de la cuerda de vida que le llaman, ¿no? Y es arrastrado junto con el perrito también igual por la corriente, ¿no? Kilómetros de kilómetros. Esto sucedió aquí por el centro de Lima. Creo que fue por este puente del Paseo Chabuca Granda, ¿no? Y finalmente la gran corriente imperante en esos momentos, por el volumen aumentado del río, lo llevó hasta el Callao. En el Callao fue encontrado el cadáver, ¿no? Justo en la desembocadura hacia el mar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Más que nada por el traumatismo fue que falleció, ¿no? O sea, ahí se golpeó con las piedras, troncos, todo lo que llevaba por la corriente, y eso no le da oportunidad de poder, digamos, sobreponerse a la corriente y poder salvarse, ¿no? Escenario interno, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es dentro de viviendas, dentro de edificios, en vehículos, dentro de vehículos de transporte, vehículos particulares, ¿no? Ahora muy a menudo los asesinatos por extorsión y todo en mototaxis, por ejemplo, ¿no? Matan ahí, los dejan. No va a ver si alguien requiere ayuda, todo, ya está muerta la persona, ¿no? Y todo lo que signifique un vehículo de transporte en el cual, digamos, hay el hallazgo de una persona fallecida. Escenario externo, pues todo lo que es al aire libre, ¿no? Este es un escenario interno, por ejemplo, ¿no? Una persona que está sentada, recostada sobre el lado izquierdo, y como le digo, todo lo que se pueda ver, importante, el perito de escena siempre lo que hace es perennizar la escena, o sea, a través de tomas fotográficas, ¿no? Y después comienza a analizar en el mismo lugar, de forma presencial, y también después que se tiene la foto, podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que aparentemente todo está ordenado, no está desordenado. Cuando hay un enfrentamiento, cuando hay una pelea, lo típico es que queden cosas desordenadas. En cambio, acá no. Aparentemente no ha habido forcejeo, nada, porque todo el banquito plástico está en su sitio. El anexo telefónico está colgado. Hay una mesita con otro anexo, con papeles, libros que están perfectamente ordenados. Y sin embargo, acá vemos una persona, ¿no? Acostada sobre el lado izquierdo en una silla, con manchas de frente. Uno no es recomendable decir mancha de sangre, porque puede ser otro líquido, ¿no? Siempre se denomina el tipo de manchas, ¿no? Manchas en la camisa, en la silla, en el pantalón, manchas de tipo rojiza, pardo rojiza le denominan ellos, ¿no? Y evidentemente también un charco de sangre en el piso relacionado a la posición de la persona. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí tiene que entrar el médico legista para observar qué tipo de heridas, qué tipo de lesiones que están relacionadas a la causa de muerte. Pero la escena es lo importante también para el que cumple las funciones del estudio
en este caso el perito de escena, ¿no? Escenario interno. Escenarios en vehículos. La persona fue agredida, entró el vehículo, no alcanzó a huir y falleció, ¿no? Con parte de los miembros inferiores dentro todavía del vehículo, en la posición de, de copiloto, y casi todo el cuerpo está sobre la pista, sobre la calzada, ¿no? Aquí si somos observadores, vamos a ver impactos de bala, de proyectiles de arma de fuego en la puerta posterior derecha, ¿no? Miren numerosos impactos que he dicho, parece que han sido dirigidos a la posición en que estaba la persona y probablemente han sido la causa de su muerte. Pero aquí, por ejemplo, vemos algo que no debe hacerse. Acá no hay protección, no vemos la cinta amarilla por ningún lado y están contaminando la escena, los mismos policías. Están extremadamente cerca del cadáver. Ya están dejando las huellas de sus pisadas acá. Y aparentemente gente conocida, familiar del fallecido, también de igual manera acercándose. Esto es una pésima señal, un mal ejemplo que debemos tenerlo como, yo no presente en ese sentido. Policía debió acordonar el lugar y no dejar que nada sea retirado, ni nada ni nadie ingrese, salvo el equipo de intervención fiscal forense. Otra foto en escena de vehículos. Este vehículo se llevó a un escampado y se ha abandonado ahí con el cadáver dentro. Escenario externo. Ha sido un vehículo, pero el cadáver está fuera, a varios metros de distancia. Y se considerado como un escenario externo. Y es de playa, ¿no? Acá tenemos el mar, la orilla de una playa. Y aquí sí está debidamente resguardada, el resguardo preliminar con la famosa cintita amarilla por parte de la policía. Todos los curiosos, y aquí están los intervinientes también seguro, están fuera del perímetro como debe ser. En cambio, en el anterior no, ¿no? En esto absolutamente. Y acá hay presión pues mediática, ¿no? Presión de los medios periodísticos, toda una serie de situaciones, pero tiene que ponerse la autoridad ahí. Policía tiene que haber acordonado previamente esto. Escenario externo, este es un hecho de tránsito, y aquí está todo el equipo interviniente. Acá está la señora fiscal, que está tomando nota. Toda intervención se levanta un acta. Hacia el lado derecho nuestro está el médico legista, que le correspondía asistir a este levantamiento, y los tres profesionales de la izquierda nuestra, que se vendría a ser derecha de la fiscal, son los peritos de la policía, peritos de escena, en este caso son peritos especializados en lo que es accidente de tránsito, ¿no? Hay diversas especializaciones y subespecializaciones, ¿no? Entonces ellos también hacen todo su levantamiento de información, las famosas letras o números también utilizan para individualizar indicios, elementos, ¿no? Se acercan, toman fotografía de lejos también, que se llama una fotografía panorámica, y esto es parte de la investigación. Acá está la cinta amarilla, pero dentro de la escena ya están solamente los únicos autorizados, que son el equipo, ¿no? La fiscal y los peritos, peritos médico legistas y peritos de la policía. Según el espacio, de escena central, adyacente o aledaña. La central es la escena donde el mismo sitio, donde el hallazgo del cadáver, donde ha habido la mayor interacción y efectivamente han sucedido los hechos. La escena adyacente es el lugar inmediato o próximo al cadáver y escena aledaña son los alrededores, digamos, zonas ya más alejadas. Comprenderemos con estas fotografías. Esto ha ocurrido, pues, digamos, acá ha sido un aplastamiento, ¿no es cierto? Un gran bloque de concreto, parece ser en una obra de construcción, ¿no? Lo que se deduce, y un individuo, bueno, ha caído probablemente accidentalmente, digo probablemente porque eso está en investigación,
un gran bloque de concreto que cayó sobre este individuo y lo ha aplastado, con muerte pues inmediata, ¿no? Eso quiere decir que aquí ha sucedido los hechos, definitivamente, ¿no? No se puede pensar que te sea agredido en otro lado y han venido y han levantado el bloque y lo han puesto debajo. Eso sería demasiado jalado de los pelos, ¿no? O sea, las circunstancias que concurrieron para que ocurra este tipo de muerte han sido aquí, netamente. ¿Por qué mecanismos? Eso está en investigación. Entonces, es una escena central. Escena adyacente quiere decir que el cadáver está un poco retirado, no está en la fotografía, ¿no? Pero acá vemos justamente gran cantidad de manchas y charcos de sangre, con diversos patrones. Eso también entra en investigación. Miren, aquí existen unos chorros, un chorreo, ¿no? O sea, ha sido herida acá la persona y ha chorreado sangre, todo sangrando acá, encima de la cama, y luego vemos, perdón, luego vemos un charco más grande y otras manchas de sangre que sugieren que la persona o se ha arrastrado por sus propios medios porque tenía signo de vida o ha sido arrastrado por una tercera persona, ¿no? Son varios patrones de manchas de sangre. Eso es muy importante. Y el cadáver no está en el mismo lugar. Este es en la escena central, pero si se está fuera de la escena central, está próxima, eso se denomina escena adyacente. Y la escena aledaña es el lugar, por ejemplo, por donde ingresa o sale el victimario. Acá vemos, no ha tratado, sino que ha salido por esta puerta y como ha tenido las manos manchadas de sangre, perdón, de fluido posible, digamos, posiblemente de sangre se menciona, ¿no? Que dejó unas manchas rojizas, pardo rojizas, impregnadas en la chapa de la puerta y también en la misma puerta. Entonces aquí tiene que intervenir, de hecho, el dactiloscopista para levantar estas huellas. Son huellas bien aprovechables, ¿no? Evidentemente que nos pueden orientar a la persona que dejó esta huella que podría corresponder al victimario de repente, ¿no? Según el contacto entre agresor y victimario, la escena puede ser primaria, secundaria o intermedia. La primaria es donde realmente sucedieron los hechos y hubo la interacción directa entre el victimario y la víctima, donde ambos permanecen más tiempo, como es acá, se producen mayores lesiones y es la más importante a nivel de pruebas forenses. Aquí vemos, ¿no? Ha sido agredida acá en este lugar, en este dormitorio. Acá está el cadáver, todo con manchas rojizas, el piso también, acá también encima de la cama hay manchas rojo parduzcas, ¿no? Entonces, de hecho, aquí ha ocurrido lo más probable la muerte, ¿no? O la interacción, la agresión, eso ya lo dirá la investigación. Esa es la primaria. Es en la secundaria, donde no hay mayores indicios. De hecho, acá es bastante presumible de que la persona falleció en otro lugar y ha sido trasladada ahí y ha sido dejada abandonada en este escampado, ¿no? No hay ninguna mancha rojo parduzca que nos oriente a que ha habido sangrado, ¿no? No hay mayor elemento asociado al cadáver. Esto sugiere de que es una escena secundaria. La escena secundaria también se cataloga en el siguiente caso, cuando alguien es agredido, el ejemplo que poníamos hace unos momentos, ¿no? Cuando alguien es agredido y es llevado con vida a un centro de salud, por ejemplo. Por la gravedad de sus lesiones, fallece en el centro de salud. Entonces, el centro de salud se convierte, ahí se va a hacer el levantamiento de cadáver, pero es una escena secundaria. Lo agredieron en el parque, en su casa, donde ha sido, digamos, hallado el herido. No muere ahí, sino muere en un centro hospitalario. Entonces, esa es una escena secundaria, que ya no es tan importante, no ofrece mayores elementos porque ahí no ocurrió la agresión. Solamente es un lugar de destino final donde no ha sido agredido ni nada, sino simplemente fallece ahí, digamos, debido a las lesiones graves, ¿no? Entonces ahí no hay mayor indicio que recoger ni nada, pero se denomina escena secundaria.
Escena intermedia, cuando es trasladado, por ejemplo, a un vehículo, ¿no? Nació muerto en otro lado, o de repente falleció en el camino, pero resulta que llegó al destino final ya sin vida y se quedó acá en el carro. Entonces es una escena intermedia. Algunos, por ejemplo, los ponen si ya están muertos y quieren abandonarlo, los ponen en la maletera, ¿no? Y hay algo ahí, por una otra, o por una u otra circunstancia, no lo sacan, abandonan el vehículo con el cadáver dentro y eso se convierte también en una escena secundaria. Perdón, intermedia. Por el procesamiento de la escena, es por el tiempo en su duración, procesamiento breve, procesamiento prolongado. Breve de 1 a 4 horas, cuando sucede en espacios relativamente pequeños, y prolongados cuando son espacios mucho más grandes. Acá, por ejemplo, esta persona ha sido hallada en su vivienda, ¿no? Amordazado con un polo, una bolsa de plástico sobre la cabeza y también maniatado, ¿no? Entonces, esto tiene que investigarse. Esta es la escena de los hechos, en este caso es la escena del crimen, si corresponde a esa definición. Pero como son espacios delimitados, su estudio no demanda demasiado tiempo. En cambio, si es un lugar, un edificio, por ejemplo, ¿qué edificio es este? En la Gran Lima, ¿lo reconocen? Es un edificio que está al costado de Sheraton, del Hotel Sheraton. ¿Cuál es? ¿Lo ubican o no? A ver, un nombre. Ah, a ver, dígame. ¿Qué edificio grande? Son los más grandes. Creo que no sé si sigue siendo el más grande, el más alto de Lima. No recuerdo exactamente, pero conocidísimo. Un nombre. Nada, ni por asomo. A ver, un nombre suelto. A ver, digan. Los escucho. Nada de nada. Doctor, ¿es la Sí, torre del centro cívico? correcto, muy bien, ¿ve? Tiene uno de 60 alumnos. Perfecto, doctora, muchas gracias. La torre del centro cívico, así es. La persona ingresa, sube por varios pisos, agrede a muchas personas y sube hasta el último piso y de ahí se precipita. O sea, claramente con acción de tipo suicida, intención de tipo suicida, ¿no? Pero ha dejado a varias personas heridas, agredidas en varios pisos. Entonces eso se convierte en una escena pues, de múltiples ambientes. Es una escena de procesamiento prolongado. Probablemente se va a demorar en estudiar varios días, ¿no? La protección de la escena, ya hemos recordado en líneas generales, y esto es poco de texto, lo revisan ustedes, cómo debe protegerse la escena para que no sea contaminada, o sea que nadie ingrese sin su debida autorización para colocar de repente profesamente algo o retirar algo de la escena. Si se retira algo es con algún motivo, ¿no? Que no se involucre a esa persona, que se una serie de motivos puede haber. La escena tiene que ser preservada tal cual ocurrió el hecho en el momento que se descubrió.
Nadie puede ingresar, ni nadie puede salir, ni nada puede ser retirado tampoco. Si son escenas al aire libre, tienen que tomar las debidas precauciones para poder preservarla. El ingreso a la escena, ya hemos dicho que se hace una coordinación, ¿correcto? El perito de escena es el que en primer lugar accede a la escena, toma fotografía, la peremniza, ¿no? De una manera global, que se llama unas fotografías panorámicas, y después ya de acercamiento y de, digamos, individualización, que ya es tomar la foto a la bala, por ejemplo, al casquillo, al arma blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Es una fotografía ya de acercamiento y de aproximación, o sea, bastante próximo al elemento con la letrita, con el número que uno pone, ¿no? Hay varios principios en criminalística y uno de ellos ha sido, digamos, elegido para poder exponerlo, ¿no? Es el principio de intercambio. ¿Intercambio entre quién? Elementos entre el autor del delito, la escena y la víctima. Son tres elementos o tres actores en esta situación de concurrencia de un delito y entre ellos puede haber intercambio. Vamos a ver a qué se habla el intercambio. Entre el autor y la víctima, el autor deja algo en la víctima o el autor se lleva algo de la víctima. ¿Qué puede dejar? Las huellas, ¿no? Si presionan alguna pertenencia, este, por ejemplo, si presiona los brazos, si en actitud, digamos, de producir un estrangulamiento presiona el cuello de la víctima, puede dejar perfectamente dibujada la forma de sus dedos. Depende no tanto de las huellas, sino de la forma de los dedos, ¿no? Y eso puede ser reproducido durante la investigación. Le deja lesiones. Claro, si viene con un arma blanca, un cuchillo y lo agrede, va a dejar lesiones. Si lo agrede con un arma de fuego, también de igual manera. Y eso mediremos bien, pues, si la lesión ha sido producida con un arma de fuego, a larga distancia, corta distancia, etcétera, ¿no? Deja huellas biológicas, lógico, puede producir sangrado, ¿no? Fibras de ropa, cuando hay forcejeo, ¿no? La víctima puede quedarse con algunas fibras en la ropa del agresor y viceversa también. Entonces el agresor también puede llevarse algo de la víctima. Perdón, el autor le deja a la víctima, ¿no? Deja restos balísticos, claro, si viene con su arma de fuego, con su pistola y comienza a disparar, va a dejar las balas, los caquillos, etcétera, ¿no? Deja muchas veces el arma agresora. Esto se ve más que nada con arma blanca a veces, ¿no? Por nerviosismo, qué sé yo, pum, sale corriendo y deja abandonado el cuchillo. El cuchillo sí puede tener huellas dactilares en el mango, por ejemplo, que va a ayudar bastante. Entonces, eso es lo que el autor deja en la víctima. Y lo que se lleva, restos biológicos, sangrado, ¿no? Puede llevarse lesiones también, porque la víctima, si se defiende, si hay un ataque y defensa, este, lo va a lesionar también al victimario. A ver, un momentito, por favor, me dan un minuto y yo estoy con ustedes. Ok, bien. Gracias nuevamente con ustedes. Entonces,
¿Qué se lleva? Dijimos, ¿no? Restos biológicos, se puede llevar lesiones, porque la víctima puede arañar, por ejemplo, al victimario o al agresor. Se puede llevar fibras de ropa. En el forcejeo puede quedar una fibra de ropa de la víctima. Si la intención es el robo, se va a llevar objetos de valor, ¿no? Celulares, dinero, joyas, etcétera, ¿no? Otro intercambio sucede entre el lugar de los hechos y el autor. El autor puede dejar algo, como decíamos, las armas agresoras, arma de fuego, arma blanca, ¿no? Con el afán de producir la lesión o producir el homicidio y salir lo más rápido posible. Hay muchas veces confusión en las cuales dejan abandonadas las armas agresoras. Deja pisadas, muy importante. La pisada, la forma, la huella del calzado ayuda mucho a esclarecer, ¿no? Y individualizar el dueño de esa pisada. A veces dejan documentos, ¿no? Se cae algún documento, alguna situación que puede individualizar al agresor en la escena. Huellas. Se agarra lugares donde, por ejemplo, vidrios, un vaso de vidrio, algún vidrio de una mesa, y no se ha puesto protección, porque muchos ya aprenden este tipo de situaciones si son ya preparados en el crimen, se ponen guantes, ¿no? Guantes de látex u otro tipo de guantes, de lana, de lo que sea. La cuestión es evitar que sus huellas queden impregnadas en algún elemento de la escena. Pero si no es así, si están con las manos libres, tienen alta probabilidad de dejar sus huellas. Los agentes vulnerantes, ¿no? Por ejemplo, además de las armas agresoras, agentes vulnerantes, cuando si ingresan con intención de robo de una casa hacia otra, pueden haber utilizado un taladro para provocar un forado a una de las paredes, y ese taladro lo dejan ahí. Muchas veces por lo que pesa demasiado, les impide, digamos, la facilidad de fugar, pero eso puede presentar elementos importantes también. Restos biológicos, de repente se producen alguna herida, alguna lesión, dejan sangre, ¿no? Si ocurre, como decíamos hace un instante, en delitos contra el edad sexual, va a dejar, ¿cómo se llama?, semen en la víctima. El autor se lleva bienes patrimoniales, todo, si la intención es el robo, ¿no? Como hemos dicho, ¿ok? Puede llevarse, pues, todo lo que sea susceptible de la escena de los hechos y que pueda quedar, adherido, impregnado en el autor. Y entre el lugar de los hechos y la víctima también puede haber intercambio. La víctima deja objetos personales si es agredido, lo que menos le preocupa es llevarse todo, sino salir lo más rápido de ese lugar, ¿no? Huellas papilares, sangre, ropa, si ocurre violación, cabello, vello, restos biológicos. La víctima se lleva también igual, ¿no? Si es, por ejemplo, derribada en el césped, en una cama, en tierra, eso se va a llevar adherido a su cuerpo o a la ropa. Pelusa, lana de cama, si es en un jardín, el césped, que es importante porque muchas veces hay, por ejemplo, césped o elementos de la zona o de de la vivienda muy individualizantes, ¿no? Que son a veces únicos. Entonces, como se va investigando, puede tranquilamente por ahí llegar a hacer deducciones sumamente importantes. Esta es una forma como rescatan las huellas, en este caso de una base de vidrio, ¿no? Le agregan esos polvos o polvitos mágicos, ¿no? Que revelan la huella, como es con una cinta adhesiva especial. Una vez revelada la huella con la aplicación de los polvos, se levanta y se traslada a una base de papel, ¿no? En la cual puede ser ya examinada por los dactiloscopistas. Se compara con el RENIEC y se puede hacer digamos, la identificación. Esto es un poco más de texto también, te lo dejo para que ustedes lo revisen. Finalmente, bueno, así deben entrar los peritos bien revestidos con sus equipos de protección personal, los famosos EPPs, ¿no? Acá hay unos maletines forenses que, de acuerdo al caso, bueno, algunas veces no podemos llevarlo porque los insumos se acaban, no hay presupuesto para comprarlos, pero al menos sí debemos entrar bien revestidos, ¿no? En la escena.
Este es un escáner que se utiliza para, en casos, digamos, emblemáticos o mediáticos, ¿no? Para chequear toda la escena y poder trabajarlo con software tridimensionales y ensayar, digamos, hipótesis, ¿no? Sobre cómo sucedió el hecho. Cuando la escena requiere un estudio, digamos, dependiendo qué escena nos ubiquemos, hay diversos métodos de búsqueda. Los clásicos son los primeros tres: método de cuadros o cuadrantes, método lineal o método en espiral, lo que se utilizan mayormente. Los demás son operativos de acuerdo a cada caso, ¿no? Y también se definen. Vamos un poco a definir básicamente los métodos clásicos. El de cuadrantes, por ejemplo, cuando vimos ahí el hallazgo de una escena, eh, digamos, en interior, que había el hombre maniatado con una bolsa de plástico sobre la cabeza. Es un ambiente relativamente pequeño que puede dividirse en cuatro cuadrantes, por ejemplo, ¿no? Sí, pueden haber dos peritos, asignar dos cuadrantes a cada perito, el cual tiene que revisarlo minuciosamente, centímetro por centímetro, el piso, la pared, techo, todo lo que haya es significativo en en ese ambiente, tiene que ser estudiado y recogido por el perito asignado al cuadrante respectivo. Luego, método lineal o de peines. Es cuando el escenario es un poco más grande. Por ejemplo, se me ocurre una playa de estacionamiento, vamos a suponer, ¿no? Ahí se requiere también mayor cantidad de peritos. Los peritos se ubican ahí a metro y medio, 2 metros de distancia, de forma paralela de un extremo a otro, hacen toda la revisión, toman fotos, rescatan evidencias, indicios, llegan al otro extremo, giran y nuevamente regresan así, hasta abarcar toda la escena. Esto simula, ¿no?, los elementos de un peine, pues se llama el método del peine, ¿no? Por eso que también de ahí viene la expresión cuando se dice, es una escena más o menos grande, hay que peinar la zona, ¿cierto? Ese peinar la zona se refiere a utilizar este método de búsqueda en escenas que son ya poco más grandes que una habitación. Y el método en espiral, por ejemplo, acá al centro, imaginemos que está el cadáver, pero la escena es, digamos, mediana o grande. Entonces uno concéntricamente puede ir revisando la escena hasta llegar finalmente al cadáver, ¿no? Donde va a ocurrir el levantamiento, la revisión de los hallazgos en el cadáver por parte del médico legista, ¿no? Y luego su levantamiento y conducción por la policía hacia la morgue de la jurisdicción, ¿no? Método en espiral. Y los demás ya son métodos, digamos, operativos que de acuerdo a cada caso se pueden utilizar. Acá cada uno de ellos tiene su definición, ¿no? Método por zonas, ideal para espacios cerrados, dividiéndose en zona de piso, zona de pared, zona de techo, zona de puertas, ¿no? Cuando ya es más o menos grande, y dependiendo, como digo, el caso, pues, ¿no? Hay ambientes locales, por ejemplo, en que hay una numerosa cantidad de puertas. Entonces ya acá un perito se dedica solamente a las puertas. Hay numerosos ventanales, otro perito se dedica solamente a las ventanas, ¿no? Más o menos esa es un poco la metodología, ¿no? Cada uno, método de abanico, ¿no? Para espacios cerrados y abiertos cuando lo efectúa un solo perito. Hay escasez a veces también de personal. Para eso también hay solución de optar por uno u otro método, ¿no? Método de punto a punto, método concéntrico, y hasta ahí llegamos. Entonces, esto ha sido la intención de dar un, un espectro panorámico de la definición y de los puntos esenciales y básicos de esta gran ciencia forense que es la criminalística, ¿correcto? Y muchos métodos y procedimientos que se utilizan en la investigación, en los cuales nosotros, los médicos legistas, aportamos muchísimo, por ejemplo, en lo que es el levantamiento del cadáver, ¿no? Los peritos de la policía en los elementos que van a encontrar en la escena, ¿no? La parte técnica, el laboratorio, todos los profesionales químicos, biólogos aportan en el procesamiento de las muestras que se levanten de la escena,
las muestras que se remitan de la persona agredida o persona fallecida, en este caso de la necropsia. Es todo un conglomerado de profesionales forenses que intervienen cada uno en sus funciones, aportando su profesión, sus conocimientos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, autor, una pregunta. Sí, No entiendo escucho. muy bien la diferencia entre escena secundaria y escena intermedia. Ya, la escena secundaria es el clásico ejemplo que pusimos. Alguien lo agrede. El ejemplo que decíamos, encuentran ustedes a una persona agredida o presuntamente fallecida, ¿no? En un parque. Se acercan como médico y dice, ya, si todavía tiene signos de vida. Inmediatamente llaman a los bomberos, al SAMU. De hecho, la agresión ocurrió en el parque. Eso porque ustedes ven manchas probablemente de sangre, ven sus cosas tanto tiradas, entonces lo más probable es que haya enfrentamiento con el victimario, pero estando con signos de vida es obligatorio llevarlo a un centro de asistencia médica. Entonces es derivado a una porción de una clínica. La escena es muy importante, van a llegar los peritos en su debida oportunidad y van a estudiar la escena, van a recoger todo el indicio importante, mientras que la persona es llevada a una clínica. Por la gravedad de sus lesiones, supongamos ha recibido 2 disparos en tórax por proyectil de arma de fuego, ha comprometido corazón y pulmones, entonces dura pocas horas de vida en la clínica y fallece. La clínica es una escena también, ¿no es cierto? Pero ahí no ocurrió la agresión, no ocurrieron los disparos. La agresión o disparos ocurrieron en el parque. Entonces el parque se llama la escena primaria, donde realmente sucedieron los hechos. Y la otra escena, que es la clínica, es una escena secundaria, porque solamente ahí fue llevada la persona, atendida, dando los primeros auxilios, lo que quiera, pero lamentablemente por la gravedad de sus lesiones fallece. El levantamiento se va a hacer en la clínica, pero esa es una escena ya secundaria. Ahí no hay indicios, ¿no es cierto? No hay balas, no hay casquillos, no hay manchas de sangre, nada, todo ha quedado en el parque, que es la escena primaria. Más o menos entonces ahora está más claro. Sí, Y la doctor. ¿Y inter, la escena intermedia? la intermedia es la escena donde usualmente las escenas intermedias son, como sea, medios de transporte, ¿no? Carros, camionetas, en el cual se traslada, digamos, el cadáver, ¿no? Hacia otro destino, ¿no? Podría ser, vamos a poner, el mismo caso. Es encontrado una persona en el parque, había casos recientemente hubo creo que un caso, me parece. Es trasladado y antes de que llegue a la clínica, como van con paramédicos o médicos en la unidad de ambulancia, hace paro, tratan de sacarlo y fallece. Entonces ya no tienen por qué bajarlo a la emergencia, nada, porque ya está constatando el médico ahí que está declarado legalmente fallecido. Entonces ahí es donde se va a realizar el levantamiento. Esa es una escena intermedia, ¿no es cierto? Porque ha sido recogido de la escena primaria con destino a que le den atención, pero no llegó. Entonces ha sido trasladado en la ambulancia. Entonces la ambulancia se convierte en una escena intermedia. ¿Comprende? Mejor todavía. Sí, doctor, Ya, gracias. perfecto. Muy bien. Entonces, vamos como es costumbre, pasar a tomar lista, por favor. Vamos a responder al llamado. A ver, vamos al grupo 1. La asistencia. Ok, responden al llamado, por favor, ¿ya? A ver, ubíquense bien, prendan bien sus equipos, sus micrófonos para que respondan fuerte y claro. Alave Toribio, Alave, está Alba Castillo, Alba Castillo, Albines, Presente, doctor, buenos días. buen día, Alegre Estrada, Presente, doctor. Buenos días.
Buenos días. Alvarado. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Arenas. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Bailón. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Cabanillas. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Cabrera. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Cáceres. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Cachay. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Cárdenas. Cárdenas Presente, Castillo. doctor, buenos días. Ya. Cárdenas Salsavilca. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Carranza. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Chácara. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Chávez. Chávez Guaroma. No responde. Cisneros. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Córdoba Monroy. Buenos días, doctor. Córdoba presente. Buenos días. Córdoba Soria. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Del Boa Campos. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Espinosa. Espinosa Aguirre. Presente, doctor. Buenos días. Febres. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Fournier. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Gómez. Presente, doctor, buenos días. Buen día. González. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Guerra Contreras. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Guevara. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Gutiérrez. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Guaringa. Presente, doctor, buenos días. Buen día. López. López Presente, Delgado. doctor. López Delgado, ¿no? López Lobatón. Presente, doctor, buenos días. López Buen, Lobatón. ya, buen día. Loyola. Presente, doctor. Buen día. Ludeña. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Magallanes. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Magro. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Mandamiento. Mandamiento. Mendoza. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Montesinos. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Muñoz. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Navarro. Navarro. Osorio. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Pariona. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Pretel. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Quinteros. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Quiñones. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Ramos. Buenos días, doctor. Presente. Buen día. Ríos. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Rojas. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Ruiz Chavarría. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ruiz Portilla. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Sarda. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Segovia. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Sosa. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Tavera. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Tello. Tello. Tineo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ugolotti. Presente, buenos días, doctor. Buen día. Vega. Vega. Doctor, buenos días. Buen día. Ventura. Presente. Vera Rixe. Presente, doctor, buenos días. Buenas. Vera Vázquez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Villanueva. Pres- Villanueva. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Celada. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Ya. Segunda y última llamada a los que no respondieron. Alave Toribio. Presente, doctor, buenos días. Ok. Bueno. Alba Castillo. Alba. Ya, se queda como falta. Chávez. Guaroma. Chávez Guaroma. Tampoco responde. Mandamiento. Navarro Muñoz.
Tello Vela. Ok, listo. Entonces, están faltos. Ok, 3 faltos, 60 asistentes. Muy bien, listo. Entonces seguimos el desarrollo de nuestro curso. Cada uno ya ha coordinado, cada docente con sus grupos para desarrollar tanto las prácticas como también los seminarios que están cronogramados en el sílabo. Las clases teóricas continúan la próxima semana. Esperemos que no haya mayores retrasos. Estamos manteniéndonos en el ritmo de cronograma correspondiente. Muy bien, muchas gracias por su participación. Muy buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Excelente día. Gracias, buen día, gracias.